Libros consentidos, los libros que no quieren que leas. Hola y bienvenidos a Libros consentidos, los libros que no quieren que leas. Hoy, en este capítulo, el número 11, hablaremos de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Pero antes, digamos algo que puede parecer de perogrullo. Las élites siempre han querido gobernar sin contrapeso, ya sea por la fuerza y la violencia a través de las dictaduras que en el mundo han sido, y muchas, o bien dirigiendo la educación como herramienta de manipulación en el restringido marco de lo que se conoce como democracia liberal. Pero en ambos casos, la afectada es la educación pública, tanto a través del cierre de escuelas o universidades, que incluye hasta la persecución y desaparición de profesores. Lo más frecuente ha sido quitarle recursos a las escuelas, en resumen, abandonarlas. Junto con empobrecer la educación y despojarla de sentido, una de las actividades más perjudicadas ha sido la lectura. Ha sido así desde la instauración en 1559 del Index Librorum Prohibitorum, o índice de libros prohibidos por la terrible, aunque santísima Inquisición católica, que además de quemar libros, se hizo conocida por las hogueras donde ardían los herejes, hasta la quema de libros en la Alemania nazi o en Chile durante Pinochet. Es cierto que las autoridades educacionales manifiestan su preocupación por la cada vez más aguda pérdida del hábito lector y de las habilidades de comprensión lectora en jóvenes en nuestro país. Pero sus declaraciones quedan ahí, en el ámbito discursivo, y no se vislumbra una solución del problema. Así vemos como cada año aumenta la brecha entre los resultados registrados por alumnos de la educación pública y los de colegios particulares pagados en las diversas mediciones y pruebas como la del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, o SIMSE, o las pruebas de acceso a la educación superior, o mediciones internacionales como la prueba PISA. Bueno, este tema no se agota fácilmente. Mejor hablemos del autor seleccionado para hoy. Ray Bradbury nació en Illinois en agosto de 1920. Fue un escritor estadounidense del género fantástico, terror y ciencia ficción, principalmente conocido por su obra Crónicas Marcianas de 1950 y la novela distópica Fahrenheit 451 de 1953, que hoy comentaremos. Un dato curioso: Ray Bradbury era descendiente de Mary Bradbury, famosa por haber sido acusada por brujería y condenada a muerte en los juicios de Salem. La pena no se llegó a ejecutar por su fuga. Mary Bradbury murió por causas naturales en el año 1700. Ray Bradbury se graduó en Los Ángeles High School en 1938, pero no pudo asistir a la universidad porque su familia era pobre y no podía pagarla. Para ganarse la vida, vendió periódicos desde 1938 a 1942. Además, se propuso formarse de manera autodidacta, pasando la mayor parte de su tiempo en la biblioteca pública leyendo libros, y fue en ese periodo cuando comenzó a escribir sus primeros cuentos. En 1946, en una librería de Los Ángeles, Bradbury conoció a Margaret McClure, Maggie, quien sería su futura esposa. Durante los primeros años, Maggie trabajó duro para darle a Ray la oportunidad de poder desarrollar sus escritos, pues la profesión de escritor de Ray en ese momento no le reportaba muchos ingresos. 3 años más tarde apareció una colección de historias marcianas que componen la novela Crónicas Marcianas, que se convirtió en el primer libro de éxito comercial de Bradbury y que cuenta sobre los 6 primeros viajes a Marte y su posterior colonización. El escritor admitió más tarde que consideraba a las Crónicas Marcianas como su mejor libro. En su segundo viaje a Nueva York, Bradbury fue ya recibido por aficionados a su obra. Murió el 5 de junio de 2012 a la edad de 91 años en Los Ángeles, California.
La novela Fahrenheit 451 trata de una sociedad futurista conmocionada por la presencia de la guerra permanente. En este mundo, los libros están prohibidos y quien los posea es un delincuente. El organismo encargado de perseguir y castigar a los poseedores de libros es el Cuerpo de Bomberos, que asiste a las casas donde se ha denunciado la existencia de libros para quemarlas. La novela gira en torno al protagonista, que se llama Guy Montag, quien es bombero porque su padre lo fue y antes de él lo fue su abuelo. Montag está casado con Mildred y en apariencia componen un matrimonio normal, espantosamente normal. Después de quemar una casa donde había libros y su dueña se hace quemar, Montag se siente enfermo y piensa en que algo deben de tener los libros para que aquella mujer se dejara quemar por ellos. El capitán Beatty lo visita para reconfortarlo y de paso le dice que lo entiende y le explica algunas cosas a modo de consuelo. Le dice: cuando todas las casas fueron incombustibles, a los bomberos se les dio otras funciones. Los bomberos son los custodios de la paz de nuestras mentes, el centro de nuestro comprensible y recto temor a ser inferiores. El bombero se transformó en censor, juez y ejecutor oficial. Eso eres tú, Montag, y eso soy yo, le dice el capitán, quien continúa. Las cosas comenzaron a ser masa, y como eran masa, se hicieron más simples. En otros tiempos, los libros atraían la atención de unos pocos, aquí, allá, en todas partes. Podían ser distintos, había espacio en el mundo, pero luego el mundo se llenó de ojos, y codos, y bocas, doble, triple, cuádruple población, películas y radios, revistas, libros descendieron hasta convertirse en una pasta de pudín. ¿Me entiendes? Continúa Beatty. Los clásicos reducidos a audiciones de radio de 15 minutos, reducidos otra vez a una columna impresa de 2 minutos, resumidos luego en un diccionario en 10 o 12 líneas. Exagero, por supuesto. Los diccionarios eran obras de consulta, pero muchos conocían de Hamlet. Muchos, repito, solo conocían de Hamlet un resumen de una página en un libro que decía: ahora usted puede leer todos los clásicos. Lúzcase en sociedad, ¿comprendes? Del jardín de infantes al colegio y vuelta al jardín de infantes. Ese ha sido el desarrollo espiritual del hombre durante los últimos 5 siglos. Continúa el capitán Beatty. Se abreviaron los años de estudio, se relajó la disciplina, se dejó de lado la historia, la filosofía y el lenguaje. Las letras y la gramática fueron abandonadas poco a poco, hasta que se las olvidó por completo. La vida es lo inmediato, solo el trabajo importa. Divertirse, sí, pero después del trabajo. ¿Por qué aprender algo salvo apretar botones, insertar llaves, ajustar tornillos y tuercas? Pregunta Beatty, sin esperar respuesta de Montag. Guy Montag conoce a 2 personas que lo sacarán de la mediocridad de su absurda existencia. Clarice McLellan es una joven vecina que despertará su curiosidad y le hará cuestionarse la forma en que hasta entonces ha vivido. Ella siente y piensa como ya nadie lo hace, y eso la vuelve subversiva y peligrosa al extremo de que el gobierno la vigila. Tan importante se volverá Clarice para el protagonista que éste la extrañará, comillas, 5, 6, 7 días, y Clarice había desaparecido. Montag no entendía qué pasaba con la tarde. Clarice no estaba allí y la tierra parecía vacía, los árboles vacíos, la calle vacía. Y aunque al principio ni sabía que la extrañaba a Clarice o que la buscaba, cuando llegó al subterráneo sintió que crecía en él un vago malestar. Algo ocurría, algo había perturbado la rutina diaria, una rutina muy simple, era cierto, inaugurada hace unos pocos días, y sin embargo,
casi se volvió para rehacer el camino, para darle tiempo a Clarice de que apareciese. Cierre de comillas. El otro personaje es un viejo profesor de literatura de una universidad, obviamente desempleado, llamado Faber, quien bajo su apariencia de anciano inocente guarda la energía y la sabiduría que ha jurado proteger y conservar. Faber y Clarice lo llevarán por el sendero misterioso de la búsqueda de respuestas a las grandes interrogantes de la vida y a la búsqueda de sentido existencial. Estos dos personajes entablan con Montag una comunicación auténtica basada en la comprensión y la preocupación genuina por el otro, que emana del sentimiento humano, a diferencia de las relaciones vacías y superficiales que se dan en el mundo real de la novela. La relación con Faber le permitirá acceder a una comunidad humana donde conocerá a otros personajes doblemente interesantes, en que se pondrá en relieve lo valioso de la interacción humana. Esto devolverá la esperanza a Montag y quizá también a nosotros los lectores. Muchas gracias. Libros consentidos, los libros que no quieren que leas.